Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues buenas noches a todos. Qué gusto es volver y estar de regreso con todos ustedes para seguir con nuestro estudio Viviendo como una iglesia. Recuerden que hemos estado aprendiendo juntos el cómo las escrituras nos enseñan la parte que a cada uno nos toca en el lugar en el Señor, donde el Señor nos pone, el lugar donde el Señor elige escoger un lugar llamado iglesia, llamado edificio, cuerpo, familia, rebaño, y todos somos importantes en la iglesia. Así que necesitamos siempre recordar que Dios nos dejó una responsabilidad individual para funcionar como miembro de un cuerpo, como parte de un cuerpo, pero a la vez también nos dejó una responsabilidad en común, una responsabilidad que tenemos que ir conociendo, sobre todo en la base de los ejemplos de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva es ese lugar, no de una manera en que tengamos que seguir lo que ellos hacían, el cómo ellos vivían, pero sí en cómo seguir varios de los ejemplos que nos dejan un estándar alto en cómo vivir como una iglesia bíblica. Y estamos estudiando el tema de la comunión en la iglesia. Las escrituras enseñan claramente que esta iglesia, lo vimos desde la primera clase, perseveraba. Y el llamado aquella vez fue a que revisemos en lo individual, así como hemos revisado y evaluado las características, las funciones, el estándar de liderazgo en una iglesia, a través de la predicación, a través del gobierno de la iglesia, y todos estos temas que a veces causan controversia y en donde como miembros de una iglesia pudiéramos vernos afectados, pudiéramos vernos lastimados por personas que no están o no fueron llamadas o no cumplen con los requisitos y el estándar que marcan las escrituras. De la misma manera, cuando ahora comenzamos a ver las responsabilidades que tiene la iglesia, deberíamos de verlo con el mismo celo para revisarnos ahora en lo individual. Y este es uno de esos temas en donde todos estamos llamados a contribuir a la comunión de la iglesia que produce unidad, ¿verdad? Y recuerden, cuando se utiliza la palabra producir, no es que nosotros la generemos, sino que nosotros la guardamos, nosotros preservamos esa unidad que Cristo ya ganó. Cuando partimos de recordar que la unidad en la iglesia es algo que Cristo provocó y que debo de tener cuidado en guardar esa unidad, hay un temor, o debería de haber un temor reverente. Primero, por no destruir o contribuir a que se destruya la unidad en la iglesia. Y en segundo lugar, ese temor reverente a ver cómo puedo contribuir, qué me toca hacer a mí para contribuir a que esa unidad persevere. Así que entonces el tema de la comunión, no solamente vimos cómo perseveraba la primera iglesia en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en el estar juntos y en las oraciones. Recuerden, incluso si no lo dijimos a detalle, ellos perseveraban, dicen las escrituras, día con día. Y hoy a veces a la iglesia le cuesta trabajo perseverar semana con semana, porque es la manera en que una iglesia a veces se ve físicamente, cada domingo. Y a veces, aunque las iglesias tengan otras actividades entre semana, los miembros de una iglesia, los asistentes a una iglesia, no perseveran en estar juntos, en tener esa común unión. Y también es muy notable que se note en qué perseveran, en qué comunión es en la que perseveran. Así que tuvimos un llamado realmente urgente, un llamado a evaluar, siendo sinceros con nosotros mismos y delante de Dios sobre todo, de dónde es donde nos gusta tener comunión. Porque si nos decimos creyentes, nuevas criaturas, una de las características, de las marcas de un genuino creyente es no solamente empezar a tener, engrandecer y cuidar una relación con Dios, sino, hermanos, también con los hermanos,
con los demás salvos, con aquellas personas que Dios en su soberanía nos dejó para poder conocer, porque eso está dentro de los planes de la providencia de Dios. Dios no se equivocó al ponernos en un tiempo perfecto junto con otros hermanos, en un lugar perfecto en el que otros hermanos iban a asistir a esa iglesia donde tú estás. Dios tiene planes y propósitos perfectos con aquellas personas con las que Él decidió que estuviéramos juntos. Pudo haber decidido el que estuviéramos en otro lugar, en otro tiempo, pero Él decidió escoger el que actualmente tienes. Así que hay que valorarlo. Vimos un panorama hace 8 días. Les hablé primeramente de lo que vimos hace 15 días, en cómo se debe de perseverar, ya no día con día, y evaluar si te gusta estar entre creyentes. Y hace 8 días vimos un panorama de la comunión cristiana, el cómo se puede percibir, porque es importante para Dios. Decíamos que en Efesios 3, los ángeles están al pendiente cada vez que la iglesia se reúne, porque la iglesia glorifica a Dios. Y los ángeles saben eso, y los ángeles están al tanto. Y vimos un panorama de cómo es la comunión cristiana. Dijimos que la comunión cristiana es difícil. Es una realidad que es difícil, porque estamos tratando primeramente con el pecado que todavía mora en mí, como dice Pablo en Romanos 7. Con todos esos hábitos pecaminosos arraigados en mi corazón, de los cuales Dios me está limpiando. Pero es difícil esta comunión porque quien está frente a mí o alrededor mío está en el mismo proceso. Y entonces eso hace que la comunión entre creyentes, siendo sinceros, siendo muy honestos, es difícil. En primer lugar, es difícil. Sabemos que pudiéramos decir que en Cristo es muy fácil, pero no siempre estamos en Cristo, no siempre estamos llenos del Espíritu Santo, no siempre estamos tan espirituales como en algunos lugares se enseña. No, somos carne y estamos luchando a veces con nosotros mismos. Y si es difícil luchar con nosotros mismos, a veces es luchar también con la personalidad, el carácter, los pensamientos, ideas de otras personas. De una sola. Ahora imagínese con decenas de personas. Todavía es mucho más difícil. Por eso es que a veces en las iglesias es más fácil, y piensa la familia, piensa el creyente, ir a lo que voy, adoro, ofrendo, escucho la palabra y me voy. Y a veces esto no es de una manera consciente el hacerlo, pero es una predisposición en nuestro corazón, porque nosotros sabemos que toda relación cristiana, toda comunión cristiana, en primer lugar es difícil. En segundo lugar, dijimos que aunque sea difícil, es posible. ¿Por qué? Porque el amor de Cristo ha sido derramado en nuestros corazones, y al ser derramado en nuestros corazones, ahora tenemos el amor de Cristo. Y amamos a Cristo porque Él nos amó primero, y amamos a los demás porque Cristo nos amó primero. Entonces, a pesar de que comenzamos con la gran realidad de que el amor o la comunión cristiana es difícil, es posible en segundo lugar. ¿Cómo es posible? Pues necesito profundizar, necesito conocer a través de las Escrituras el profundo, grande, inmensurable, inagotable, etcétera, 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 amor de Cristo. Porque en la medida que yo voy conociendo ese amor de Cristo hacia mí, como sucedió en algún momento en que el amor de Cristo fue derramado, y por eso ahora yo puedo corresponder en amar a Dios, en amar a Cristo y a mi prójimo, en la medida en que yo vaya acrecentando ese conocimiento de ese gran amor, mi amor por los demás es más fácil, es más sencillo, es más posible. En mis fuerzas va a ser muy difícil. En mis fuerzas el amor carnal va a ser condicional, es humano, falla, es falible. Viene contaminado de pecado ese amor que todos podemos dar en esta tierra. Pero el amor que podemos recibir de Cristo,
conocer de Cristo a través de su palabra, es diferente. Entonces, por eso es posible la comunión cristiana. Es difícil, pero es posible. Y en tercer lugar, en este panorama de la comunión cristiana, dijimos que produce gozo, que produce alegría. Y al decir gozo, estamos hablando del fruto del Espíritu Santo. No son aquellos momentos temporales y pasajeros que podemos ilustrar como cuando fuimos jóvenes o quienes son jóvenes tienen tiempos de alegría, tienen tiempos de gozo, tienen tiempos de comunión entre sus amistades, sus mismos compañeros de escuela, sus mismos vecinos de las mismas edades, pero todo eso que los muchachos consiguen o conseguimos en su momento de tener cierto placer, cierta alegría, se desvanecía. Y por eso es que a veces nos costaba trabajo desapegarnos de ciertas amistades. Queríamos estar con ciertas amistades, defendíamos ciertas amistades a capa y espada. ¿Por qué? Porque pensábamos que ahí recibíamos alegría, ahí recibíamos gozo, ahí recibíamos placer, pero todo era temporal. La comunión cristiana tiene como gran diferencia es que al ser un fruto del Espíritu, produce una alegría y un gozo que se resumen en madurez. Hierro con hierro se aguza y el hombre con el hombre, dice Proverbios. Maduramos. ¿Por qué? Porque dice la Escritura en todo el Nuevo Testamento que nos exhortamos unos a otros. Nos consolamos unos a otros, nos corregimos unos a otros, oramos unos por otros. Y todo eso causa gozo, hermanos amados. La comunión entonces entre cristianos con el amor de Cristo, aunque sea difícil, es posible y produce gozo porque la fuente es Dios. Y nos hace madurar, nos hace crecer, nos hace aprender cosas nuevas y todo eso causa gozo. La comunión cristiana por eso es así de importante. Preguntaba yo hace 8 días, ¿cuánto te esfuerzas por tener comunión con los hermanos? ¿Cuánto te esfuerzas? ¿Reconoces que es difícil en tu vida? ¿Estás aprendiendo que es posible? ¿Estás recibiendo el fruto y el resultado, que es un gozo? Y que ese gozo está resumido de madurez, de aprendizaje, de bendiciones constantes de todo tipo, sobre todo espirituales, cuando tienes esa comunión. Y si no, tuvimos un llamado al hacerlo, ¿se acuerdan? Teníamos un llamado urgente de parte de Dios para realizarlo. Y ahora, de manera un poco más breve, vamos a ver, o estamos viendo y comenzamos a ver 6 aspectos de la comunión cristiana amorosa. 6 aspectos de la comunión cristiana amorosa. Ya sabemos ahora por qué es amorosa, cuál es o de qué amor se está hablando. Es el amor de Cristo. Y aquí vamos a ver 6 características, 6 cosas que deben de ser notables, visibles y evaluables tangiblemente para que revises esta noche si es la clase de comunión que tú estás practicando. O la clase de comunión que no conocías, pero que al conocerla esta noche hay una disposición en tu corazón para vivirla, para practicarla, si eres un verdadero creyente. La oración que vamos a hacer entonces para comenzar a ver estos 6 aspectos de la comunión cristiana amorosa es para que podamos responder como verdaderos creyentes a esta enseñanza. Repito, para que podamos responder como verdaderos creyentes en obediencia a nuestro Padre, a nuestro Señor, y decir: Señor, si a ti te agrada esta comunión, como lo dices en el Salmo, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Si para ti eso es bueno, Señor, si para ti eso es causa de gozo, yo quiero practicar con quienes se encuentran en una etapa diferente a la mía en su vida cristiana, con quien tiene una personalidad diferente, porque a lo mejor yo soy introvertido, él o ella son extrovertidos.
pero lo que hace la diferencia es Cristo en medio, Cristo en el centro de esas relaciones. Mi obediencia y mi amor a Cristo. Entonces, tenemos que tener cuidado con los estereotipos. Tenemos que tener mucho cuidado con meter a la iglesia mis logros, los que creo que tengo, mis marcas, lo que me distingue, lo que puede hacerme sentir orgulloso. Todo eso, decíamos, que Pablo lo tenía por basura, ¿se acuerdan? Porque si no quito eso antes de entrar a una iglesia y verme como un pecador redimido solamente, va a ser que yo comience a hacer ese tipo de estereotipos, a crear esas líneas que estamos hablando, y Cristo vino a quitar toda barrera de enemistad, toda barrera de enemistad. Necesitamos pensar cada vez que nos acercamos a la iglesia, un tiempo previo, durante la semana: Señor, ayúdame a poder quitar toda barrera que estorbe el que yo me pueda reunir con mis hermanos, las veces que te vayas a reunir, de una manera que a ti te agrade. Creo que hoy en día muy pocos hermanos oramos durante la semana para la manera, la actitud correcta en la que debo de congregarme con los demás. Y creo que es importante a nivel práctico el poder comenzar a hacerlo. ¿Por qué? Porque somos pecadores. En segundo lugar, la comunión amorosa se manifiesta, se caracteriza por el servicio. Repito, la comunión amorosa se caracteriza por el servicio. Eso quiere decir que es un amor que requiere sacrificio, porque el servicio es sacrificio. Entonces esta comunión debería caracterizarse por un amor sacrificial. Por un amor sacrificial. Debemos pensar, hermanos, que somos una comunidad que se reúne no para ser servida, sino para servir. Repito, somos una comunidad, la iglesia de Cristo es una comunidad que se reúne no para ser servida, sino para servir. Y no lo digo yo, escucha lo que dice Primera de Juan 4, versículos 10 al 11. Primera de Juan 4, del 10 al 11. Y es de lo que hemos estado hablando durante estas semanas. Dice Juan ahí en Primera de Juan 4, 10 al 11. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Y por eso es importante entonces entender en qué consiste el amor y ver que el amor consiste en algo sacrificial que hizo el Padre, que fue enviar a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Se dan cuenta? O sea, Dios no solamente dijo cuánto amo a este mundo, como dice Juan 3:16, sino que Él la palabra la convirtió en una obra, en una acción, al poder entregar a su propio Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y vaya que fue un sacrificio. Vaya que entregar a su propio Padre, y quitémonos todo razonamiento de nuestra cabeza al decir es que no creo que haya sufrido porque Él sabía que iba a resucitar, como Dios lo sabe todo, no creo que haya sido un sacrificio. No, hermanos. Con todo lo que nosotros a veces sabemos que puede suceder en algún momento, eso no indica que nos quite algún sentimiento, alguna emoción cuando estamos en una circunstancia adversa. Así que entonces vemos un amor sacrificial de parte de Dios, y por eso es que Juan, o Dios a través de Juan, dice al final del versículo que acabo de leer: así debemos también nosotros amarnos unos a otros. Con un amor que requiere sacrificio. Entonces no es un amor en la diversidad,
que debe de caracterizarse por vernos todos de la misma manera y un amor que entiende la diversidad, sino ahora, en segundo lugar, es un amor que requiere sacrificio. Una forma de poder hacer esto en la iglesia, repito, incluso en tu hogar, siendo tu primera iglesia, es llevando las cargas de los otros, como dice Pablo que hagamos en Gálatas 6:2. Ahí eso dice Pablo, llevando las cargas de otros. Eso es algo que la iglesia primitiva hacía, era llevar las cargas y los pesares de los demás. ¿Cómo se hace esto? Esto significa estar al lado de alguien que atraviesa un tiempo difícil. Repito, estar al lado. Eso es sacrificio. A veces no basta entonces con algo que puede parecer bueno, que es hacer esa llamada, mandar ese mensaje, mandar un correo tal vez, sino aquí dice estar al lado. Todos podemos pasar por un tiempo difícil espiritual, físico, emocional, el que sea. Pero literalmente es ayudarle a llevar esa carga. Y eso puede significar lidiar pacientemente con las luchas espirituales de alguien por un periodo de tiempo a veces prolongado en una relación de discipulado. Es posible que signifique brindar recursos materiales para ayudar a alguien que está en necesidad. Alimentos, un préstamo, un regalo, una ofrenda de regalo, un aventón. No aventón del que estamos pensando, hermanos. ¿No? Llevarlo, tal vez trasladarlo en nuestro automóvil. Y así pudiéramos seguir con esa lista. Es hacer algo objetivo, tangible, que se note. Y eso significa salir de mi propia comodidad, salir del egoísmo, salir de solo estar pensando en mis propias necesidades, en mis propios problemas. Porque yo estoy seguro que cuando somos el objeto de ese amor y vemos cómo otros lo hacen por nosotros, e incluso en esa gracia común que Dios derrama en los no creyentes, nosotros nos sentimos bien, ¿no es cierto? Nos sentimos de cierta manera amados, apoyados. Así que el servicio en la iglesia puede ciertamente implicar ofrecerse para ayudar en diferentes áreas. Por eso es que nos da gozo cuando hay ministerios y vemos a gente cuidando a los niños. Ese es sacrificio. Pero no un sacrificio agonizante, sino es un sacrificio a mi carne, a lo que yo no quiero hacer, pero porque yo recibí el amor de Cristo, puedo hacerlo, estoy capacitado para hacerlo. Pero imagínate si eres la clase de persona que ama alistarse para hacer cosas en la iglesia. Permíteme entonces animarte a no ignorar el tipo de servicio que sucede principalmente en las relaciones personales que a menudo requieren más tiempo y pueden ser confusas. Esto quiere decir, hermanos, que entonces hay personas que se arreglan para tener comunión con los hermanos, para ver qué reciben ellos. Y cuando, por ejemplo, no reciben la alabanza porque no fue de su agrado, se molestan. Cuando no reciben el saludo de una autoridad pastoral, cuando no reciben el saludo de alguien importante para ellos, se molestan, se sienten defraudados, se sienten desilusionados, porque siempre van con la expectativa de que pueden recibir. Pero hoy debemos recordar que las relaciones personales requieren tiempo, requieren sacrificio, requieren esfuerzo. ¿Cómo lo podemos lograr? Solo por la gracia de Dios. Debe de notarse que es algo normal en la iglesia. Debe de notarse que hay un interés
cuando se promueven convivios, comidas para las familias, por ejemplo, que acaban de llegar, las familias que tal vez están recibiendo a un bebé recién nacido, que están enfrentando un tiempo de crisis, un tiempo de enfermedad. Cuenta la historia que cierto domingo, día del Señor, un grupo de miembros pidió permiso al pastor para renunciar a su servicio dominical para limpiar la propiedad de una señora llamada Luisa. Y aquí pudieran venir las luchas. Es que es primero el congregarse. Después de congregarse, váyanse con la señora Luisa, podrán decir algunos. Pero no me estoy refiriendo a si era correcto el momento o no lo era, sino a la disposición que había en este grupo de hermanos y miembros por ir a ayudar a la hermana Luisa. ¿Se dan cuenta? La disposición. La historia no nos cuenta si lo hicieron antes, recibieron el permiso de los pastores, o si se fueron después y recibieron la instrucción que después del servicio dominical lo pudieran hacer. Aquí el énfasis está, hermanos, en ese deseo de poder ir a ayudar a limpiar la propiedad de la señora Luisa, de olvidarse de uno mismo. Y pudiéramos seguir con infinidad de ejemplos de amor, de cómo proveer a quienes están en necesidad. Con un lugar, por ejemplo, para alojarse, un empleo, un hombro incluso para llorar toda la noche en el hospital si es posible. Tal vez se nos han presentado oportunidades con los hermanos y tenemos que tener esa sensibilidad, hermanos, de saber que si Dios permitió que estemos con ellos en un momento difícil, es porque Dios requiere que nosotros consolemos. Porque Dios requiere que permanezcamos en la medida de lo posible hasta que salgan de un problema. Y si te tocó estar en un grupo en donde alguien tal vez se enfermó, hay que acompañar al hospital. No estoy diciendo que por eso sacrifiques a tu propia familia. Te estoy diciendo que seas prudente. Pero que busques la manera en que estés al lado, como estamos enseñando esta noche. Al lado de las personas. Dice Primera de Juan que si alguien toca la puerta y te dice que necesita pan, que sería injusto que le dijeras vuelve mañana, ¿no es cierto? No tengo que darte. De la misma manera sería injusto que Dios permita que podamos ver en ese momento que se crea una necesidad, que Dios permite una necesidad y que hagamos exactamente lo mismo. Híjole, se siente mal tal persona, pues llévala al hospital, hermano. Y tú teniendo carro y dejando que se vayan en un taxi. Qué duro. Dios nos está llamando a que si estamos llamados a vivir como una iglesia bíblica, necesita entonces en primer lugar caracterizarse por un amor que entiende a los demás. En primer lugar. En segundo lugar, acabamos de ver que es un amor sacrificial, que se nota que estás al lado de las personas en necesidad. Ahora, en tercer lugar, la comunión amorosa, verdadera y bíblica, es una comunión en la verdad. Repito, una comunión en la verdad. Y este es el amor que conduce a la santidad. Y conocerán la verdad, y la verdad os hará ¿qué? Libres. Entonces, el amor o la comunión que está caracterizada por la transparencia, la honestidad, la verdad entre hermanos, es un amor que va a conducir a la santidad de una persona. Esto es contrario, para ilustrarlo de manera rápida, a lo que hace normalmente un joven con otros jóvenes. Y a mí me ha pasado con mis jóvenes, que con otros jóvenes se alcahuetean sus pecados. Esto es contrario, ¿se dan cuenta? La comunión cristiana amorosa, la que proviene de Dios, es ese amor que conduce a la santidad, que aparta del pecado a otra persona, no que contribuye al pecado de otra persona. Eso lo hace el mundo. Eso lo hace una persona incrédula, una persona en donde no ha sido derramado el amor de Cristo. Pero una iglesia cristiana entonces es una comunidad que anda en la verdad. Por muy difícil que sea la verdad,
por muy complicado, por muy confrontante. Es una iglesia que anda en la verdad. A diferencia de otras comunidades, nosotros debemos caracterizarnos, escuchen esto, por una transparencia inusual, una honestidad audaz al hablar la verdad de la Escritura entre nosotros. ¿Y por qué se hace esto? Por el amor a la persona, el amor sincero y verdadero que se tiene por la persona. Hacemos esto por un deseo de ver a otros crecer en santidad. Mientras que el mundo hace esto por ver crecer a otros en pecado. Pensando en los jóvenes, he estado recordando mucho cómo era yo de joven. Y cómo muchas de las veces yo callaba y participaba del silencio, del pecado de otros, porque o yo ya había cometido esos pecados o quería cometerlos, pero todo me enfocaba y me llevaba hacia la pecaminosidad en lugar de la santidad. Dice aquí el escrito de 9 marcas, jóvenes, imagínense a sus padres que están luchando por darles un ejemplo y que ustedes se dan cuenta que ellos ahora tienen amistades que los conducen al pecado. Y que las cosas que jamás han visto en sus padres las comienzan a ver por estas amistades. ¿Estarías contento con que las siguieran teniendo? Por supuesto que no. Porque si tú jamás has visto a tu padre embriagado, te daría vergüenza cuando lo escuches hablar palabras extrañas. Cuando lo escuches cuando lo veas no poder sostenerse en pie, te dolería. Dice Mark Dever, y te puedo asegurar que tu primer señalamiento es hacia con quién bebió, quién consintió en que bebiera, quién le permitió y le incitó a que lo hiciera. Jesús le preguntó al Padre en Juan 17:17, orando a Él, santifícalos. Es decir, hazlos más santos y puros. Y luego le da el medio cuando le dice, en tu verdad, tu palabra es verdad. Pablo le dijo algo similar a los colosenses. Le dijo, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros sabiamente. Colosenses 3:16. Pensemos esta noche en 2 aspectos de esta comunión en la verdad. El primero es la transparencia. Decir las verdades embarazosas acerca de ti. Santiago 5:16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Esto no quiere decir que debes abrirte y confesar tus luchas más oscuras a todos los miembros en la iglesia. Pero si no estamos abriéndonos con 1 o 2 personas, deberíamos de preguntarnos esta noche por qué. ¿Por qué no lo estás haciendo? ¿Tememos ser expuestos? ¿Tememos ser reprendidos? ¿Tememos admitir que no tenemos todo bajo control? ¿A qué le tienes miedo cuando no le estás contando tus luchas, tus emociones, tus sentimientos? Sobre todo cuando estos son negativos. Considera que si escondemos nuestros pecados y faltas de quienes nos aman, les robamos la oportunidad de hacer un bien espiritual. Repito esta frase. Considera que si escondemos nuestros pecados y faltas de quienes nos aman, les robamos la oportunidad de hacer un bien espiritual. Y por eso es que vamos a confesarlos con quien pensamos que nos entienden, cuando detrás de esto es que están cometiendo el mismo pecado o nos han platicado que lo quieren cometer. Considera esta noche que si das ejemplo de transparencia, eso enseñará a otros lo que es humillarse y les hará un bien espiritual. El segundo aspecto, aparte de la transparencia, es la proclamación de la verdad. Decir la verdad acerca de Dios y de su palabra en todo tiempo, incluso cuando no es fácil que alguien la escuche. Pablo dice en Efesios 4:15, siguiendo la verdad en amor. ¿Siguiendo qué? La verdad en amor.
crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y esto incluye las interacciones normales en la iglesia. Incluye las relaciones de discipulado en las que nos reunimos con alguien del mismo género para leer un libro, estudiar la Biblia juntos, estar en un tiempo de oración, con el único propósito de ¿qué? De ayudarles a crecer espiritualmente. Te pregunto algo muy rápido en esta noche. Cuando tú tienes comunión con quien se dice cristiano, ¿hay transparencia? Pero ya vimos qué clase de transparencia. Confesando tus pecados. Cuando te reúnes con alguien que se dice ser cristiano, ¿hay proclamación? Esto es, ¿hablan la palabra de Dios? ¿O es lo que más se ve ausente? Porque si es lo que más se ve ausente, entonces, ¿qué tipo de comunión estás teniendo? Por ejemplo, vemos en Hebreos 3:13, dice ahí el autor de Hebreos, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Voy a repetir para que escuchen con atención. Antes exhortaos los unos a los otros, vea cuándo, cada día. Porque si no se corre el riesgo, por eso dice, entre tanto que se dice hoy. ¿Cuándo hay que exhortarse? Hoy. Y luego nos da la razón de por qué hacerlo. Y dice, para que ninguno de vosotros, vean el peligro, se endurezca por el engaño del pecado. Imagínate si yo quiero pecar y entonces busco esa comunión con alguien que está pecando o que quiere pecar igual que yo, el peligro que corremos es que con el tiempo yo pudiera estar endurecido por el engaño del pecado. ¿Y hoy cuántos cristianos se encuentran endurecidos por el engaño del pecado? Cultiva la capacidad de exhortar en amor, que sea algo que se note en ti como una característica tuya. La mayoría de nosotros nos alejamos de esto porque queremos evitar la confrontación, pero esto es algo amoroso. Repito, la confrontación es manifestar el verdadero amor a la persona que tengo enfrente de mí. Deberíamos cuidar especialmente a quienes parecen estar alejándose de la verdad. Levítico 19:17 enseña, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Ve, tal vez muchas veces había pasado más en Levítico un versículo como este. Razonarás con tu prójimo para que peques a gusto. No dice eso. Razonarás con tu prójimo para decirle que está bien que peque. No dice eso. Dice, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Esto quiere decir que todas las veces que yo he estado teniendo comunión con alguien y yo consiento, incito, aliento su pecado, yo soy partícipe de ese pecado. Santiago 5:19 dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado, escuche de qué, de la verdad, y alguno lo hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Lo contrario en el Nuevo Testamento, ¿se dan cuenta? O sea, el que yo pueda hablar con la verdad con alguien y confrontarle, aunque sea difícil, aunque sea vergonzoso, aunque en un momento no lo acepte, puede hacer que se cubran multitud de pecados. Porque tal vez yo estorbe, porque tal vez yo me interponga, porque tal vez mi palabra de transparencia y proclamación de lo que dice Dios en su palabra, de lo que va a hacer esa persona, evite que en algún momento llegue a la acción. Hay una pregunta que deberíamos de contestarnos esta noche. ¿Conoces a amigos que durante un tiempo
parecían estar particularmente activos en la iglesia y se han apartado o incluso han dejado de asistir a la iglesia con regularidad? ¿Conoces amigos, hermanos, que viste que asistían regularmente a la iglesia, que los veías contentos, que los veías activos en la iglesia, animados, y hoy se han apartado o incluso han dejado de asistir a otra iglesia con regularidad? Dice el manual, te animaría a hacerles una llamada o invitarlos a almorzar para ver cómo están y qué está sucediendo en su vida. Pero obviamente, esto en primer lugar significa que yo entiendo sus fallas, entiendo sus luchas, entiendo sus pecados. Eso significaría que tengo la intención de manifestar sacrificialmente, de manera activa, tangible, mi amor por ellos, y entonces lo voy a llevar a la práctica, porque estoy dispuesto a hablarles del consuelo de la verdad de la palabra de Dios. Todo el libro de Proverbios demuestra el valor de los amigos sabios, que pueden abordar hábitos y patrones generales en nuestras vidas. Escucha esto: un amor genuino por los demás examinará estas áreas. ¿Aceptar ese trabajo le ocasionaría estrés a tu familia? ¿Hacer ese viaje de negocios te pondrá en una posición de tentación? Amigo, ¿están orientados tus hábitos de invertir tiempo y dinero completamente hacia lo que Dios valora? ¿Haces ese tipo de preguntas? ¿Te acercas para hacer este tipo de preguntas que tal vez sean molestas, tal vez incomoden a la persona a quien les haces estas preguntas? Ese es el verdadero amor con transparencia. Esa es la comunión a la que Dios nos ha llamado. ¿Qué tipo de comunión estás practicando? Alabado sea Dios por aquella iglesia en la que se hablan unos con otros con la verdad. Repito, alabado sea el Señor por cada iglesia en la que se hablan unos con otros con la verdad. Número 4, la comunión en el perdón. Algo que debe de caracterizar a una comunión amorosa es la comunión en el perdón. Esto es el amor que extiende misericordia. Nuestra comunión entonces no solo se diferencia y se caracteriza por una disposición, como lo acabamos de ver en el tercer punto, a decir la verdad, sino también por una disposición a perdonar y reconciliarnos cuando la comunión por nuestra pecaminosidad se puede romper, se ha roto. Pablo dice en Colosenses 3:13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. El perdón de Cristo es la base para nuestro perdón. Sé que algunos ya lo saben. Cuando alguien peca contra nosotros, ¿cuál es nuestro instinto? ¿Cuál es nuestra primera manera de reaccionar? Normalmente en la carne es alejarnos. Y nos alejamos llenos de enojo, de resentimiento e incluso algunos llenos de amargura. Y vienen frases como, ya no quiero tener nada que ver con ellos. O incluso, me vengaré y me las van a pagar. Pero ninguna de estas posiciones deberían tener lugar en la iglesia. Dios no se ha apartado de ti cuando pecas. Él te sigue diciendo que eres adoptado en su familia. Cristo ya ha absorbido la justa ira de Dios por el pecado de una persona. Ya no es necesaria la venganza. Así los aspectos relacionales y judiciales del perdón de Dios hacen posible nuestro perdón, hermanos. Como alguien a quien Dios le ha perdonado mucho, ¿cómo podríamos dejar que el pecado que Dios ya ha resuelto se interponga entre nosotros y nuestros hermanos y hermanas en Cristo? ¿Te das cuenta? Esto es ofrecer perdón inmediato. Ofrecer perdón inmediato en medio de las desavenencias, en medio de las diferencias, aún en medio del pecado que han cometido contra ti.
¿Por qué? Porque ¿cómo podríamos dejar que el pecado que Dios ya resolvió en la cruz se interponga entre nosotros y nuestros hermanos y hermanas en Cristo? Recuerda la parábola del siervo fiel cuya deuda de, podríamos decir hoy, $1,000,000 fue cancelada. Pero se acuerdan de la historia, ¿no? Luego se indignó cuando alguien más no le pudo pagar a él una miseria. Perdonar desde una postura de misericordia entonces significa rehusarnos a dejar que el pecado se interponga en el camino de una relación amorosa y rehusarnos a guardar rencor por el pecado de alguien. ¿Cómo podemos cultivar esta clase de comunión que ofrece perdón continuo? ¿Cómo lo podemos hacer sabiendo que personas en la iglesia pecarán contra nosotros? Repito, hermano, tienes que estar consciente que en la comunión bíblica, en nuestra pecaminosidad, aún no teniendo la intención ni de ir cada vez que nos reunimos para tener comunión, muchos no tienen la intención de pecar contra ti y tal vez lo hagan. ¿Cómo entonces podemos cultivar una postura de perdón continuo? Por un lado, deberíamos creer que los demás tienen buenas intenciones en sus palabras y en sus acciones. En lugar de saltar a conclusiones en nuestras mentes, sospechando algún intento malicioso. Hoy lo vimos en el proverbio del día, en la mañana en el devocional. Tenemos una tendencia humana, hermanos, a hacer pensamientos subjetivos, a adivinar que sabemos las intenciones de las personas. Una buena regla de oro es nunca suponer las intenciones de alguien. Sabe percibir los hechos, pero no siempre puedes percibir las intenciones. La humildad brinda el beneficio de la duda. Repito, ¿cómo voy a evitar suponer las intenciones de alguien siendo humilde? Considera que como cristianos pertenecemos a Cristo en la eternidad unos a otros. Un día habitaremos juntos en perfecta comunión sin pecado entre nosotros. Por tanto, cuando veamos a otras personas en la iglesia, deberíamos recordar que estaremos eternamente unidos con Cristo. Estás amando a alguien que está en su camino a la perfección, en el mismo camino que tú, en el cual tú te caes, tienes derrotas, tienes caídas. ¿Por qué Él no habría de tenerlos? Pensar de esa manera debería darnos paciencia y perspectiva y recordarnos que una persona no siempre será difícil de amar si pensamos humildemente. Entonces, hermanos, hemos visto hasta el momento que la comunión amorosa a la que estamos llamados como creyentes para vivir como una iglesia bíblica, que necesitamos que toda iglesia pudiera conocer, pudiera practicar, pudiera anhelar, pudiera desear, es en primer lugar que debe de ser una comunión en la diversidad, que busca el entendimiento de las diferencias de todos, no que todos sean como yo quiero, como dice la Biblia, dicen algunos. Esa es la meta, pero ni yo mismo lo vivo. Así que entonces lucho por entender a los demás. Ese es el primer aspecto de la comunión bíblica amorosa. En segundo lugar, vimos la comunión en el servicio, que requiere sacrificio, que requiere, decíamos, estar al lado, que requiere tiempo, dinero y esfuerzo, tangiblemente gastado. Más allá de genuinamente, sinceramente tener las rodillas tal vez gastadas por estar orando por una persona, esto nos lleva a la acción para estar al lado. En tercer lugar, vimos, hermanos, que debe de caracterizarse por una comunión en la verdad que conduce a la santidad, que no conduce al apapachamiento del pecado, al consentimiento del pecado, a que de repente tengamos que ser reprendidos, como la iglesia en Corinto. ¿Se acuerdan cuando caminaba entre ellos el que estaba adulterando con su propia madrastra? Y ellos como si nada. Ese tipo de iglesia no se le antoja a nadie.
cuando somos una iglesia que conduce a la santidad, toda persona, hermano, que perciba eso y no tenga buenas intenciones, va a salir corriendo de esa iglesia. De hecho, muchas iglesias en donde se percibe que se conduce a la santidad pueden ser probadas con personas que van con otras intenciones, pero va a ser más fácil detectarlas. Pero en el momento en que nosotros comenzamos a permitir pecado dentro de la iglesia, no estoy hablando de legalismo, porque todos nos seguimos equivocando, todos. Estoy hablando de ese permisivo, de ese permiso pecaminoso, de ese ser permisivo, de estar no viendo para que no me vean. Eso va a hacer que de repente toda la iglesia, hermanos, y lo hemos visto con nuestros propios ojos, esté llena de pecado. En cuarto lugar, acabamos de ver entonces que esta característica de una comunión amorosa bíblica es la comunión en el perdón, continuo perdón, siendo humilde, recordando cuánto se me perdonó a mí y perdonar lo más pronto posible el pecado de los demás, ser consciente que van a pecar contra mí, sin albergar venganza, sin albergar el alejarme lleno de amargura. Número 5 ahora, la comunión en el sufrimiento. O sea, es algo que debe de verse, hermanos. Una comunión amorosa bíblica se caracteriza, se nota por una comunión en el sufrimiento que produce comodidad. ¿Cómo? El sufrimiento produce comodidad, vas a darte cuenta por qué. La comunión cristiana es única porque el sufrimiento destruye nuestra comunidad, nos une. Fíjate cómo. Segunda de Corintios 1, versículos 4 y 5. Ve lo que dice, hermano. Cristo, entre paréntesis, porque no dice la palabra Cristo, nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la conciliación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Vamos a explicar este hermoso texto. Esto quiere decir que nuestras relaciones deben caracterizarse, escucha por qué, por una compasión y una amabilidad que son el reflejo de la compasión de nuestro Salvador. Repito, debe de caracterizarse nuestras relaciones en la iglesia amorosa, bíblica, por una compasión y una amabilidad que son un reflejo de la compasión de nuestro Salvador. Jesús amó de esta manera, hermanos. No sé a ustedes, pero qué hermoso es el relato en Marcos 1, 40 al 41, donde dice, vino a él un leproso rogándole. Fíjate cómo se acercó en su sufrimiento a alguien, un leproso. Y todos recordamos qué significaba en aquella época, en aquel tiempo, un leproso. Pero dice que vino a él rogándole, e hincada la rodilla, le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Escuchen esto, hermanos. Jesús no tuvo que tocar al leproso para sanarlo, sino que lo hizo para expresar compasión y para demostrar que él no puede contaminarse, sino que él limpia al sucio y al abatido. Tocar a ese leproso era convertirse en alguien inmundo para la ley, para los judíos. Que alguien viera que alguien tocara a un leproso era un escándalo en aquel tiempo. Pero nosotros tenemos que ir un poco más allá y entender que no lo hizo para expresar compasión y como para que los demás vieran que él al tocar, él no se iba a contaminar, sino que él quería que los demás vieran que él limpia al sucio y al abatido. Como iglesia nosotros somos el cuerpo de Cristo y experimentamos lo que Jesús experimenta. Y esto significa que sufriremos y significa que seremos consolados por su Espíritu.
Pero escuchen esto, los cristianos no fueron hechos para sufrir solos. Si estás sufriendo, una de las formas en las que Dios quiere consolarte es a través de la iglesia. Ahí está el recurso que Dios pone. Estás sufriendo. Una de las formas en las que Dios quiere consolarte es a través de la iglesia. Si conoces a alguien que está sufriendo, es probable que ahora no sea el tiempo para esa palabra de reprensión, sino para que el toque compasivo semejante al de Cristo lleve consuelo. Es el tiempo para la palabra suave, para el abrazo que se necesita, para que las palabras que salgan de tu boca sean solo una oración que le fortalezca, le consuele, o tal vez solo para sentarte a alguien y escucharlo. Ofrecer consuelo a alguien que sufre realmente no es la clase de cosas que puedes marcar de tu lista, ni es algo en lo que puedes alistarte. Primero debes construir relaciones y luego cuando lleguen las pruebas debes estar listo para estar disponible. Cuando nos reunimos, por ejemplo, el domingo, hay que mirar alrededor y ver a muchos que están sufriendo con dolor y enfermedad, con corazones rotos, con duelo, con desesperación, con crisis financieras. Pero también hay que ver a muchos que hacen de su hábito ofrecer consuelo a través de la oración, a través de su presencia, a través de ayuda práctica o simplemente cantando un poco más fuerte para que las canciones de ánimo puedan rodear a quienes se sienten demasiado débiles para cantar. Esto no es responsabilidad solo de los pastores, esto es responsabilidad de todos nosotros. Te pregunto esta noche, cuando te congregas, cuando tienes comunión, ¿tienes estas 5 características que hasta ahorita hemos visto? ¿Te marcan? ¿Te caracterizan a ti por buscar este tipo de comunión? ¿Te das cuenta por qué a veces la iglesia se hace tediosa para nosotros? ¿Por qué a veces no siente uno las ganas de tener comunión? Y menos cuando vemos los pecadores que hay alrededor nuestro, ¿no es cierto? Para terminar, hermanos, la comunión como un solo cuerpo. La última marca, la última característica es ese amor que considera el todo. Finalmente, existe un sexto aspecto a considerar. Hemos hablado acerca de amar a los demás como miembros individuales de nuestra iglesia. Pero la Escritura nos llama a amar y a estar comprometidos con toda la congregación, no solo con un grupo. Primera de Corintios 10 resalta la realidad de que tomar la cena del Señor juntos como iglesia nos une como un solo cuerpo. Pero, ¿cómo podemos ser fieles para amar a toda la congregación cuando simplemente no es factible conocer bien a todos los miembros de la iglesia? 4 sugerencias breves. Primero, te quiero preguntar, como miembro de la iglesia, ¿le has pedido alguna vez al liderazgo de tu iglesia, al directorio de la iglesia, para que puedas orar por 1 o 2 miembros cada día? ¿Lo has hecho alguna vez? Esa es una excelente forma de amar y servir a toda la congregación. Tal vez no los veas, pero estás orando por 2 personas cada día. Si llegas a conocer las necesidades particulares de algunos miembros, entonces ora de manera general y usa algunas de las oraciones como vemos a Pablo orar en el Nuevo Testamento. Segundo, podemos amar a toda la congregación al edificar a algunas personas a través del discipulado, la enseñanza, etc. ¿Para qué? Para que ellos a su vez puedan tomar lo que han aprendido y comiencen a enseñar a otros de la congregación. Por tanto, haz que sea una parte clave de tu discipulado, enseñarle a quienes discipulas cómo discipular a otros. Otro aspecto de esto es cuando sirves, por ejemplo, cuidando niños. Amas a toda la congregación al permitir que muchos papás estén siendo discipulados por la enseñanza de la palabra. Muchos te dirán, gracias por hacer eso. Tercero, una de las cosas más amorosas y prácticas que podemos hacer es dar nuestras ofrendas fiel y generosamente. Escucha por qué. Por el bien de toda la congregación. No te me espantes cuando estoy hablando de ofrendas. Hay que ser fiel y darlas generosamente por el bien de toda la congregación.
por el bien de aquellos que van a estar en una necesidad y se va a cubrir esa necesidad, por el que la congregación sea la primera afectada para bien de recibir de los recursos que se tienen en la iglesia. Así que cuando tú te esfuerzas por ser fiel y generoso en tus ofrendas, lo haces por el bien de todos, porque haya no solo comodidad espiritual, sino también material. Y número 4, podemos comprometernos a asistir a las reuniones de miembros. Podemos comprometernos a asistir a las reuniones de miembros. Y aquí es donde mostramos amor a los miembros nuevos al afirmar su profesión de fe. Cuando nos gozamos porque alguien pase al frente, una familia, una persona, un matrimonio, y vemos que han decidido formalmente unirse a la iglesia. Es el momento de felicitarnos. Es el momento de acercarse a ellos para decirle, ahora estamos en un mismo cuerpo y pertenecemos como miembros a él. Te pregunto, ¿te das cuenta cómo podemos participar de una comunión como un solo cuerpo de varias maneras? Se considera el todo. Pide ese directorio, hermano, hermana. Discipula a alguien y enséñalo a discipular a otra persona. Porque se va haciendo el efecto dominó. Participa de tus ofrendas fiel y generosamente, porque sabes que eso le va a beneficiar a toda la iglesia. Y 4, comprométete a asistir a la reunión de miembros. Comprométete a servir como un miembro. Comprométete a vivir como un miembro dentro de la iglesia. Si haces eso, haces todas esas cosas por el bien de todo el cuerpo. ¿Cómo vamos a concluir entonces? Hemos estado analizando y revisando nosotros primeramente. No importa la edad ni el tiempo que tengas en el